Hola, te doy la bienvenida a nuestra sesión número 3. En este punto ya has pasado por la sesión número 1, donde analizaste los conceptos que componen la política. También viste el pensamiento de Aristóteles y el pensamiento de Hobbes, haciendo un análisis desde la antigüedad hasta la modernidad. En este caso, en la sesión número 3, quiero contarte cómo fue todo el proceso del sistema internacional de estados. Ya en este punto encontramos el tema de las alianzas y los pactos. Alianzas que hacen diferentes naciones con el objetivo de generar algunos intereses económicos, sociales, políticos, culturales, entre otros. Las alianzas se dan en el siglo XIX, como anteriormente lo dije, basado en diferentes intereses. Antes de empezar a hablar sobre aquellos eventos históricos que los encuentras entre la compilación del cuadro, en el cuadro de la sesión número 3, donde verás pues diferentes sucesos históricos con sus características y algún video que te permitirá como sugerencia la comprensión de estos eventos, encontramos el significado de Estado. Entonces, cuando hablamos de Estado decimos, bueno, ¿y qué es el Estado? Es la capacidad de castigo. Es la capacidad de hacer uso de la violencia, decisión conjunta de los sujetos de manera específica, que haya una única autoridad capaz de hacer uso de la violencia. En este caso, cuando queremos hablar de esa composición del Estado, de esa administración o más bien representación del Estado, es donde encontramos los partidos políticos. Los partidos políticos se hacen cargo de representar y cumplir las funciones del Estado. Anteriormente les hablaba sobre el poder según Hobbes y según Aristóteles. Tal vez miradas diferentes que permiten la construcción de un pensamiento importante. Hoy quiero hablarles sobre un pensamiento un poco más moderno, sobre una visión de poder completa. En este caso, hablamos de Weber. Weber indica que el poder no es el pueblo. Él se distribuye entre el poder político, el poder religioso, el poder técnico, el poder económico y el poder militar. Dentro del poder político encontramos pues todo el tema de la representación del Estado a través de los partidos políticos y demás. El poder religioso es la conservación y consignación de la religión. El poder técnico es uno de los más importantes porque allí encontramos las orientaciones científicas del Estado y la administración del mismo. El poder económico es quien provee la riqueza y el poder militar habla particularmente de la defensa del mismo. Entonces, por otro lado, es importante encontrar que dentro de esta definición de poder que nos brinda Weber tenemos concepciones claras, concepciones que nos hacen ir a aquellos eventos históricos que marcaron de una u otra forma la transformación tal vez de época a época y también marcaron todo lo que tiene que ver con los cambios que hubo a nivel político. Vamos a iniciar con un evento muy importante que nos da paso de la edad moderna a la edad contemporánea. En este caso hacemos referencia a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se dio en el año 1789 en Francia y esta que buscó acabar con el poder de la monarquía. Acabar con el poder de la monarquía, acabar con, digamos, aquel abuso de poder. Pero no buscaba acabar con las alianzas, es decir, las alianzas se encontraban vigentes y posiblemente no iban a ser fáciles de superar. Todo ese proceso del siglo XVIII, si nos damos cuenta, 1789 hace parte ya de la finalización del siglo XVIII, hace pues que en el siglo XIX estas alianzas, estos imperios, esta época de imperios empiece a caer de una manera muy determinante. Empieza a caer el imperio español, empieza a caer el imperio portugués, empieza a caer el imperio mexicano, empiezan a haber una caída de imperios muy importantes. Esto permite que encontremos esa visión política en diferentes cambios. Entonces antes eran las alianzas, antes eran los imperios,
y cómo desde este siglo XVIII y desde este siglo XIX empezamos a analizar cómo las dinámicas de la política son transformadas. Asimismo, y luego de este evento tan importante, empezamos a encontrar que se da más o menos a inicios del siglo XX todo el proceso de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial permite que sea muy evidente el tema de las alianzas, entre aquellos países europeos que buscaban diferentes formas de hacerse notar o diferentes intereses que, digamos, a 3 o 4 países les sonaba interesante, por tanto terminaban generando ciertas alianzas. Esta Primera Guerra Mundial permite que pues los países tengan diferentes avances. Las guerras usualmente traen avances tecnológicos, usualmente traen diferentes evoluciones de países. Por ejemplo, en Alemania, esta Primera Guerra Mundial permitió que Alemania saliera de esa ¿cómo se diría?, esa antigüedad y lograra entrar a la modernidad. Empieza a verse todo el tema de la industria, de cómo este tema tecnológico e industrial toma una fuerza importante. Luego veremos ese periodo entre guerras tan importante que se ven pues allí los Estados Unidos con la crisis del 29, cómo pasó de ser un país o una nación que le servía a unos países europeos y luego entró ya a las guerras como tal, a ser nombrado y reconocido dentro del mismo. Esta Segunda Guerra Mundial pues también trae unos avances muy importantes, trae también otro tipo de alianzas que al finalizar las mismas terminan allí. Empieza todo el tema de ese gobierno mundial, ¿sí? Este gobierno mundial se divide cuando se acaba el bloque con la desmantelación de la Unión Soviética y la creación de la Federación Rusa. Pero así como hay un gobierno mundial, también genera unas consecuencias. Estas consecuencias son como terminan de desaparecer los imperios y pues este mismo refleja dos cosas: las potencias y las superpotencias. Y estas potencias y superpotencias se caracterizan por tener la bomba atómica. Esto es lo que cambia la dinámica del poder del mundo contemporáneo. El gobierno mundial genera algo llamado el desgobierno mundial. Este desgobierno mundial pues se genera por el surgimiento de otros actores del sistema mundial, de los estados, que no se contemplaban en el momento. La creación de las ONG, luego de las multinacionales, y pues esos estados que quieren gobernar aquellos movimientos o aquellas empresas globales que sobrepasan lo que antes conocíamos como imperios y alianzas. En este caso pues el estado no logra hacerlo. De hecho, en la actualidad lo vemos. Como ejemplo particular tenemos a Google, Facebook, Instagram y diferentes asuntos multinacionales que, a pesar de que el Estado quiere tomar control sobre el mismo, no lo han podido lograr. Entonces han surgido, ya pasamos de hablar de ese poder de alianzas, luego ese poder de naciones, a hablar sobre unos poderes más individuales. En este caso, han surgido aquellos individuos pues que tienen poder global. Uno de ellos es Bill Gates. Lo que hace pues es transformar a través de la política como la solución a aquellos problemas globales, y pues que el Estado no se encuentra interesado, y de hecho tampoco ese poder individual se encuentra interesado en lo que piensa el Estado. Eso molesta al Estado y surgen de hecho grupos terroristas. Ese desgobierno mundial permiten que se den unos procesos que pues nos han llevado al desgobierno, inicialmente la globalización y posteriormente las problemáticas globales. Dentro de la globalización se encuentra como el proceso más complejo. Hay una globalización mercantil. Esta globalización mercantil viene desde la Edad Media, se dispara con el mal llamado descubrimiento de América y crea el proceso del capitalismo. Es esa separación entre las decisiones políticas y las decisiones productivas, es decir, esa separación entre la política y la economía como tal.
genera la industrialización y cambia la relación determinantemente entre los sujetos. Genera pues todo lo que tiene que ver con la técnica. Esto hace que cambie la relación y haya una expansión supremamente acelerada de la esperanza de vida al nacer. Esta técnica tiene unas consecuencias muy importantes y es como esas relaciones sociales generadas en la contemporaneidad permiten que la globalización cambie en todo lo que tiene que ver con el espacio único y en un tiempo único. La globalización pues es el proceso en el cual tenemos un tiempo y un espacio único en el tiempo, con relaciones sumamente transaccionales, tienden a ser compatibles y hay unos poderes muy importantes que se generan a través del mismo y ese es empoderamiento de la mujer. Empieza el siglo XXI y es el siglo más corto de la humanidad. En términos históricos, digamos que sería como ese siglo XX, ese siglo tan corto. Ese siglo XXI viene a acoger ese siglo corto, como les indicaba anteriormente, que es el siglo XX. La globalización no permite un gobierno global. Esto lo que busca es que pues en sí misma ya la globalización tiene un poder y es ir encima de las leyes estatales. No hay nada más que hacer. Tiene más poder un consumidor que un ciudadano. Así de sencillo. Si la persona es consumidora, pues tiene mayores ventajas o mayor poder que sencillamente ser un ciudadano. ¿Cuál es la idea de ese gobierno mundial? Controlar. Por ende, el desgobierno mundial pues termina siendo lo contrario y termina afectando todo ese problema. Así como les hablaba del proceso de la globalización, ahora les voy a hablar sobre las problemáticas globales. Al contrario de la globalización, alejando del pensamiento individualista, la lógica de las problemáticas globales indica que si no cambiamos todos, morimos todos. Hay un desorden global, entonces habla sobre cómo se reemplaza ese orden mundial. Los sujetos pueden acabar con una simple decisión. Tecnología para, digamos, destruir o descomponer las bombas atómicas, el reloj del fin del mundo, en este caso el apocalipsis, frente a la técnica de los estados, pues queda obsoleto. El estado puede gobernar a las personas que manejen la técnica, mas no puede gobernar la técnica. La mente gobierna. ¿Cuáles son los elementos de ese gobierno global? Primero, el orden global que se constituye luego de la Segunda Guerra Mundial no sirvió. Ese orden global quedó obsoleto. Segundo, hay una gran cantidad de actores que no son estados, que no son estados de sistema internacional, sencillamente son individuos con poder. Tercero, hay individuos con poder tal de gobernar el planeta y tomar decisiones sobre el planeta. Les hablaba anteriormente de Bill Gates. Cuarto, las relaciones entre estados son muy modernos y no responden a la contemporaneidad, por eso pues no alcanzan esa evolución necesaria. Por ende, pues estas personas que logran pasar, que tienen ese poder individual y logran traspasar todo el tema global, terminan teniendo mejor comprensión del poder como tal. Y quinto, falta de conocimiento de estudio. Esa realmente es una debilidad en un momento en el que vamos a tener que tomar decisiones políticas más seguido. Este es un video que nos va a permitir comprender el porqué de cada uno de estos asuntos históricos que puse en el cuadro de la compilación. Espero esta herramienta les sea muy útil y pues acá finalizamos. Cabe resaltar que aparte de lo que encuentran en el blog, es sumamente importante hacer una investigación autónoma para cerrar cada proceso de aprendizaje de la política con el mayor éxito. Gracias, les agradezco por ingresar y por querer encontrar información que les permita comprender la política como tal.